¿Por qué soldados entrenados, hombres con familias y nombres y razones para vivir, elegían lanzarse contra el fuego enemigo sin ninguna posibilidad de sobrevivir? ¿Qué pasó en esas islas de arena blanca y palmeras que convirtió el lugar más hermoso del planeta en el escenario de algunas de las muertes más brutales de la historia humana? Los libros de texto te dan fechas y mapas. Lo que no te dan es esto. La Guerra del Pacífico no fue solo una campaña militar. Fue un choque entre dos formas de entender la vida, la muerte y el valor de un ser humano. Y lo que ocurrió cuando esas dos visiones del mundo colisionaron en medio del océano más grande de la Tierra es algo que todavía hoy cuesta comprender del todo. Hay una fotografía que pocos conocen. Fue tomada en diciembre de 1941, en los días inmediatamente posteriores al ataque a Pearl Harbor. Muestra a un grupo de oficiales japoneses de alto rango en Manila sonriendo. No es la sonrisa de hombres que acaban de iniciar una guerra, es la sonrisa de hombres que creen que la guerra ya está ganada. Y en ese momento, con la información disponible, con lo que estaba ocurriendo en cada frente del Pacífico simultáneamente, tenían razones para creerlo. Para entender por qué la Guerra del Pacífico fue diferente a cualquier otra cosa que el mundo moderno había visto antes, hay que empezar por entender esa sonrisa, lo que había detrás de ella, lo que la hacía posible, porque el Japón imperial de 1941 no era un país que había decidido apostar a una carta difícil. Era, en ese momento, una maquinaria militar que llevaba una década demostrando en el terreno que era prácticamente imparable y que el resto del mundo había elegido no tomarse del todo en serio hasta que ya era tarde. La expansión japonesa en Asia había comenzado mucho antes de Pearl Harbor. Manchuria en 1931, China en 1937. Una guerra que ya llevaba 4 años y que había producido atrocidades de una escala que el mundo occidental apenas registraba en sus periódicos, si es que las registraba del todo. El ejército imperial japonés había demostrado en ese teatro una capacidad de combate, una resistencia, una voluntad de avanzar en condiciones que habrían detenido a cualquier otro ejército, que debería haber servido como advertencia de lo que estaba por venir. No sirvió, o no lo suficiente. Lo que hizo el Japón en las primeras semanas tras Pearl Harbor fue una de las campañas militares más devastadoramente exitosas de la historia. No de la Segunda Guerra Mundial, de la historia. En 90 días, el Imperio japonés tomó Hong Kong, Malaya, Singapur, las Filipinas, las Indias Orientales holandesas, Burma y docenas de islas estratégicas repartidas por todo el Pacífico. El Imperio Británico, que llevaba siglos siendo la fuerza naval dominante del mundo, sufrió en esas semanas las derrotas más humillantes de su historia. La caída de Singapur, en febrero de 1942, con 85.000 soldados británicos y de la Commonwealth rindiéndose ante una fuerza japonesa numéricamente inferior, fue el golpe más duro que el prestigio imperial británico había recibido en su historia. Churchill lo llamó el peor desastre militar de la historia británica, y nadie discutió esa valoración. En esas primeras semanas, el Japón imperial controlaba un área equivalente a la de la Unión Soviética, con una fracción de los recursos, con una logística que era una hazaña en sí misma, con soldados que, como el mundo estaba aprendiendo a su costo, operaban con una mentalidad que sus enemigos no entendían y que tardarían en entender. El Bushido. La palabra se traduce generalmente como el camino del guerrero, y esa traducción es correcta pero insuficiente, porque una traducción es siempre una reducción.
y lo que el Bushido representaba para el soldado japonés de 1941 era algo que no cabe en ninguna traducción occidental satisfactoria. Era un código, un sistema completo de valores que determinaba no solo cómo combatir, sino cómo relacionarse con cada posibilidad que el combate presenta, incluida la posibilidad de perder, incluida la posibilidad de morir, incluida la posibilidad de ser capturado, que en la jerarquía del Bushido no era una posibilidad, simplemente no era una posibilidad. El manual de campo del ejército imperial japonés, el Senjin-kun, distribuido en 1941, tenía una instrucción que no existía en ningún manual militar occidental equivalente: no permitir ser capturado con vida. No era una preferencia, no era una sugerencia para situaciones extremas. Era una orden, era la culminación lógica de un sistema de valores que colocaba el honor, la lealtad al emperador y la pureza del sacrificio por encima de la continuidad biológica del individuo. La muerte en combate no era solo aceptable, era deseable, era, en el vocabulario de ese sistema, hermosa. Esto tiene que quedar claro porque es la clave de todo lo que va a seguir. Los aliados no estaban combatiendo simplemente a un ejército bien entrenado con buenas armas. Estaban combatiendo a hombres para quienes las reglas del combate, las reglas no escritas que todos los ejércitos modernos comparten sobre cuándo una situación se vuelve imposible y qué hacer cuando eso ocurre, no existían. Cuando un batallón alemán quedaba rodeado sin posibilidad de refuerzo ni de escape, las probabilidades indicaban que se rendiría. Cuando un batallón japonés quedaba en la misma situación, atacaba. Atacaba sabiendo que iba a morir. Atacaba porque morir en ese ataque era lo correcto. Los Marines americanos tardarían en aprenderlo, pero cuando lo aprendieran, lo recordarían para siempre. Del otro lado de ese océano, en los meses que siguieron a Pearl Harbor, los Estados Unidos hacían lo que los Estados Unidos hacen cuando deciden que algo tiene que hacerse: producir. La capacidad industrial americana en 1942 es uno de esos hechos de la historia que, cuando se leen con frialdad, resultan casi absurdos en su escala. Roosevelt había pedido en enero de ese año la producción de 60,000 aviones para el año, 45,000 tanques, 20,000 artillería antiaérea. Sus asesores le dijeron que era imposible. No lo era. La industria americana produjo, solo en 1942, 47,000 aviones. En 1944 produjo 96,000. En los 4 años de guerra, los Estados Unidos fabricaron más de 300,000 aviones militares. Japón fabricó 70,000 en el mismo periodo, y Japón no tenía el petróleo para hacer volar los que fabricaba. Esta es la paradoja que define la Guerra del Pacífico en su totalidad. El choque entre una mentalidad que hacía a sus soldados potencialmente indestructibles en el nivel individual y una maquinaria industrial que hacía a su ejército potencialmente indestructible en el nivel colectivo. Ni el Bushido podía detener la producción de Ford, ni la línea de montaje podía preparar a un chico de Iowa para lo que iba a encontrar en una jungla tropical a 10,000 kilómetros de casa. Pero antes de que esa maquinaria industrial pudiera cambiar el curso de la guerra, los aliados iban a pasar meses que nadie que los vivió olvidó jamás. Y hay un nombre que resume esos meses mejor que ninguno. Un nombre que en 1942 era solo el de una isla remota en las Salomón, que la mayoría de los americanos no habrían podido ubicar en un mapa, y que al final de ese año era una palabra que significaba todo lo que la guerra en el Pacífico era capaz de ser: Guadalcanal. Para entender Guadalcanal hay que entender primero lo que es esa isla, no en términos estratégicos, en términos físicos. Guadalcanal tiene aproximadamente 5,500 kilómetros cuadrados de selva tropical, montañas volcánicas
Ríos que suben sin aviso cuando llueve en las cimas y lluvia que puede caer a razón de 5 metros anuales, no centímetros, metros de agua. El calor oscila entre los 30 y los 37 grados, con una humedad que ronda el 90% permanentemente. Caminar 100 metros en esa selva, cargando equipo militar, en pleno agosto, es una experiencia que ningún entrenamiento en territorio continental puede preparar adecuadamente. El cuerpo literalmente no puede liberar calor de manera eficiente en ese ambiente. La ropa nunca se seca. Los hongos crecen en la piel. Las heridas se infectan con una velocidad que parece acelerada, como si la selva participara activamente en el proceso. Los Marines del primer batallón del primer regimiento del Cuerpo de Marines, conocidos como The Old Breed, llegaron a Guadalcanal el 7 de agosto de 1942. Eran la punta de lanza de la primera ofensiva terrestre americana en el Pacífico, y muchos de ellos eran suficientemente nuevos en el servicio como para no haber visto combate real todavía. No habían pasado tiempo suficiente en el Pacífico. No sabían todavía. La selva iba a enseñarles. La primera noche, la armada americana que los había desembarcado se retiró. No por cobardía ni por error estratégico, sino porque una fuerza naval japonesa había aparecido y las circunstancias eran lo que eran. Los Marines quedaron en la playa con el equipo que habían podido desembarcar, que no era todo el equipo que necesitaban, y con la certeza de que los japoneses que estaban en la isla sabían que estaban ahí. En algún lugar de esa oscuridad vegetal y húmeda, al otro lado del aeródromo que habían tomado en las primeras horas del desembarco, había soldados japoneses. ¿Cuántos exactamente? Nadie lo sabía con certeza. ¿Dónde exactamente? Tampoco. Pero estaban ahí. El mayor Robert Leckie era uno de esos Marines. Su testimonio, recogido en su libro Helmet for My Pillow, publicado años después de la guerra, describe esa primera noche con una precisión que ningún informe militar puede igualar. La selva hablaba, no metafóricamente, hablaba. Había crujidos y movimientos y sonidos que podrían ser el viento y podrían ser otra cosa, y no había manera de saber cuál era. Y en esa imposibilidad de saber, en esa oscuridad absoluta de una selva tropical sin luna, el miedo encontraba todo el espacio que necesitaba para crecer. No era paranoia. Los japoneses sí se movían de noche. Era una táctica deliberada, parte de una doctrina que había sido perfeccionada en China y que explotaba exactamente esa incertidumbre. Los ataques nocturnos japoneses tenían una característica que los diferenciaba de cualquier otra táctica que los Marines americanos habían enfrentado en entrenamiento: el ruido. Los soldados japoneses gritaban durante los asaltos, no por desesperación ni por error, era deliberado. Los gritos servían para mantener la cohesión en la oscuridad, para señalizar y para algo más, para erosionar la resistencia psicológica del defensor, para hacer la noche más larga y más intolerable. Los gritos en inglés eran más calculados todavía. «Marine, esta noche mueres», en una oscuridad absoluta, sin saber de dónde viene la voz, sin poder ver nada, con el corazón a 140 pulsaciones y el fusil apuntando a algo que podría ser cualquier cosa. El comandante de pelotón del primer batallón, el capitán Charles Chuck Bush, describió en su informe de campaña lo que eso hacía a los hombres después de varias noches seguidas. No dormían, no podían. Cada sonido era la señal de un ataque que podía venir o no venir, y la incertidumbre era peor que el ataque mismo. Los hombres comenzaban a ver cosas, comenzaban a escuchar cosas que no existían, además de las que sí existían. La línea entre alerta e histeria se adelgazaba con cada noche. Y a todo eso había que sumarle lo que no venía de los japoneses, lo que venía de la isla misma. La malaria fue, en términos estadísticos, el factor más letal de la campaña de Guadalcanal. No los combates, no la artillería,
no los ataques japoneses. La malaria, el anófeles, el mosquito vector, abundaba en Guadalcanal con una densidad que los entomólogos habrían encontrado fascinante en otras circunstancias. En agosto de 1942, el ejército americano tenía reservas limitadas de atabrina, el antimalárico disponible, y los Marines en la isla no siempre recibían las dosis necesarias con la regularidad necesaria. En el pico de la campaña, hubo momentos en que el 90% de las fuerzas americanas en Guadalcanal tenía malaria activa. No el 90% de los susceptibles, el 90% del total. Un hombre con malaria en fase aguda tiene fiebre de 40 grados, escalofríos que sacuden el cuerpo con una violencia que hace imposible sujetar un fusil con precisión, sudoración masiva, dolor muscular profundo y una confusión mental que se parece a la embriaguez severa, pero que dura días. Un marín con malaria activa en Guadalcanal en 1942 no tenía la opción de retirarse a un hospital. No había hospital. Había la selva y había los japoneses y había la obligación de seguir funcionando de la mejor manera posible con un cuerpo que estaba en proceso de autodestrucción. La disentería sumaba la suya. El pie de trinchera, esa infección fúngica de los pies que ocurre cuando los pies permanecen húmedos durante días o semanas seguidas, dejaba a los hombres con llagas abiertas que el calor tropical infectaba con eficiencia. Los gusanos de botfly ponían sus huevos en la piel de los que dormían en el suelo de la selva, y las larvas se desarrollaban debajo de la piel produciendo un dolor específico y una sensación que ninguno de los que la vivieron encontraron palabras adecuadas para describir. El sargento John Basilone, que ganaría la medalla de honor en Guadalcanal y cuya historia volverá en estas páginas, escribió en una carta a su familia que los insectos de la isla eran como una segunda guerra dentro de la guerra, solo que ésta la perdía siempre. Pero aquí llega el detalle que los libros de texto nunca mencionan, el que cambia completamente la perspectiva de todo esto. Los japoneses en Guadalcanal vivían exactamente las mismas condiciones, la misma malaria, los mismos hongos, la misma selva. Y sobre todo, a medida que la campaña avanzaba, algo peor que todo eso, el hambre. El abastecimiento japonés en Guadalcanal fue, desde relativamente temprano en la campaña, una catástrofe. La Marina americana controlaba suficientemente el área como para que los convoy japoneses fueran atacados sistemáticamente. Los japoneses desarrollaron la técnica de los Tokyo Express, destroyers que corrían a velocidad máxima de noche, dejaban suministros en la costa y se iban antes del amanecer para evitar los aviones aliados. Era ingenioso, no era suficiente. A finales de 1942, los soldados japoneses en Guadalcanal comían palmitos y raíces, los que podían conseguirlos. Había unidades que no comían nada durante días. El mayor Yukichi Shibuya, cuyo diario fue capturado por los Marines en enero de 1943, anotó el 3 de diciembre de 1942. Llevamos 4 días sin arroz. Los hombres han comenzado a comer el cuero de sus botas hervido. El teniente Nakamura murió esta mañana no de herida, sino de debilidad. No lo registraré como muerte en combate porque no lo fue y porque falsificar los registros sería deshonroso. Lo registraré como lo que fue. Murió de inanición al servicio del emperador. La batalla naval de Guadalcanal es, en términos técnicos y estratégicos, uno de los encuentros navales más complejos y costosos de la historia del siglo XX. En el estrecho entre Guadalcanal y la isla de Florida, que los americanos bautizaron The Slot y que los más oscuramente humorísticos llamaron Iron Bottom Sound, por la cantidad de barcos hundidos que dormían en su fondo, se libraron batallas navales nocturnas de una ferocidad que los almirantes de ambos bandos describieron como nada que hubieran anticipado. Había noches en que el estrecho se iluminaba completamente con explosiones, con proyectiles incendiarios,
con barcos ardiendo. Había noches en que nadie que estuviera mirando podía saber, durante minutos cruciales, qué barco era amigo y cuál era enemigo. Había noches en que esa confusión tenía consecuencias. En la noche del 13 de noviembre de 1942, el almirante Daniel Callaghan lideraba un grupo de cruceros y destructores en un intento de interceptar una fuerza japonesa mayor que venía a bombardear el aeródromo. Callaghan sabía que su fuerza era inferior. Lo sabía y avanzó de todas formas porque el aeródromo no podía ser bombardeado, porque sin el aeródromo Guadalcanal caía y porque Guadalcanal no podía caer. En los 42 minutos que duró el combate, ambas fuerzas se entremezclaron a distancias tan cortas que algunos barcos chocaron entre sí. Callaghan murió en el puente de mando cuando un proyectil impactó directo. Perdió 2 cruceros y 4 destructores. Los japoneses perdieron 2 destructores y el acorazado Hiei tan dañado que fue hundido al día siguiente por su propia tripulación. El aeródromo no fue bombardeado. Guadalcanal siguió siendo americana. El fondo de Iron Bottom Sound, cuando los buzos lo exploraron décadas después, tenía más de 50 barcos hundidos de ambas naciones. Americanos y japoneses durmiendo juntos en el mismo fondo oscuro, lo cual tiene una clase particular de ironía que nadie parece saber bien cómo nombrar. En tierra, la batalla de Guadalcanal llegó a su punto más alto de violencia en la noche del 26 de octubre de 1942. El sargento John Basilone, de Raritan, Nueva Jersey, hijo de un sastre italiano y uno de los 10 hermanos de una familia católica que había crecido jugando béisbol en los suburbios del noreste americano, se encontró esa noche a cargo de 2 ametralladoras Browning en una posición que estaba siendo atacada por la 17ª División japonesa, aproximadamente 3.000 hombres a lo largo de toda la noche. Basilone tenía a su cargo a 8 Marines. Durante casi 8 horas de ataque continuo, mantuvo las 2 ametralladoras funcionando. Cuando una se encasquilló o se recalentó, la reparó bajo fuego directo. Cuando la munición se agotó en su posición, salió solo, en la oscuridad, cruzando terreno bajo fuego activo para traer más. No una vez, varias veces. Llevaba los bidones de munición abrazados al pecho, corriendo entre los atacantes y su propia posición, en una oscuridad iluminada intermitentemente por explosiones y fuego de ametralladora. Al amanecer, delante de su posición había entre 38 enemigos muertos. Su unidad había mantenido la línea. Basilone recibió la medalla de honor. En la rueda de prensa que siguió a la ceremonia, cuando un periodista le preguntó qué había sentido esa noche, Basilone respondió algo que los periódicos de la época no publicaron textualmente. No sentí nada. No había tiempo de sentir. Había una sola cosa que hacer y la hice. El miedo es para después, si hay un después. Hubo un después para Basilone en Guadalcanal. No lo habría en Iwo Jima, 3 años más tarde, donde murió el primer día del desembarco con la misma directa indiferencia al peligro propio que había mostrado esa noche en las Salomón. Pero esa es otra historia, aunque sus bordes tocan esta. Guadalcanal fue asegurada en febrero de 1943. La campaña había durado 6 meses. Había costado a los americanos 7.000 bajas, entre muertos y heridos en combate, y 2 veces esa cifra en enfermos. Había costado a los japoneses 24.000 hombres, la mayoría de los cuales no murieron en combate sino de hambre y enfermedad, en una selva que los devoró con la misma indiferencia con que devoraría a cualquiera que tuviera la mala fortuna de quedarse en ella sin suministros suficientes. Los japoneses llamaron a Guadalcanal Gashima, la isla de la muerte. No estaban siendo poéticos, pero Guadalcanal era solo el comienzo del avance americano, isla por isla, a lo largo de la cadena que llevaba eventualmente a Japón, cada isla con su propio nombre que añadir a la lista de lugares
donde ocurrieron cosas que el lenguaje normal resulta insuficiente para describir. Tarawa, Saipan, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa. Cada una con su propia geografía, su propio clima, su propia forma de matar a los que pasaban por ella. Cada una con su propio costo, anunciado antes del desembarco en los informes de inteligencia con el frío lenguaje de los estrategas y cobrado después en la moneda irreducible que toda planificación eventualmente requiere. El Coral de Tarawa. En noviembre de 1943, la Marina y los Marines americanos ejecutaron el desembarco en Betio, el islote principal del atolón de Tarawa. En 22 horas de combate, las más densamente mortíferas en la historia del Cuerpo de Marines, hasta ese momento, 1.190 Marines murieron y 2.050 resultaron heridos, en un islote que no mide más de 3 kilómetros de largo y 500 metros de ancho en su punto más amplio. Los japoneses que lo defendían, 3.800 hombres al mando del contraalmirante Keiji Shibasaki, habían construido durante 16 meses una red de búnkeres y posiciones que usaban la estructura del coral como base, literalmente fundidos con la geografía de la isla. Shibasaki le había dicho a sus superiores que Betio podría resistir 1 millón de marines durante 100 años. No fue exactamente así, pero 76 horas después del desembarco, cuando la isla fue declarada asegurada, de los 3.800 defensores japoneses vivían 17. 17. No habían huido, no se habían rendido, habían muerto en sus posiciones o en asaltos que sabían que eran suicidas con la misma ecuanimidad con que el Bushido había prometido que los abordarían. El teniente Alexander Bonnyman lideró un asalto sobre un fortín japonés en Tarawa que los Marines no podían reducir desde posición inferior. Subió a lo alto del fortín bajo fuego directo y desde arriba disparó hacia adentro y arrojó granadas mientras sus hombres avanzaban. Murió en ese fortín. Recibió la medalla de honor póstumamente. Su historia es representativa de algo que en Tarawa se repitió en múltiples puntos. Para tomar esas posiciones japonesas en ese coral no había táctica ni maniobra suficientemente sofisticada. Solo había hombres que decidían que la única manera de avanzar era avanzar bajo el fuego, hacia la fuente del fuego, y confiaban en que la diferencia entre su muerte y la supervivencia de sus compañeros valía el precio. Las fotos de Tarawa, publicadas en los periódicos americanos semanas después del combate, fueron las primeras imágenes de soldados americanos muertos que el gobierno permitió publicar durante la guerra. La decisión fue deliberada. La moral civil necesitaba ser preparada para lo que estaba por venir. Lo que se veía en esas fotos, hombres en la orilla del coral, en el agua poco profunda, en las posiciones de desembarco, era algo que la propaganda de los primeros años de la guerra no había mostrado y que era necesario mostrar ahora. No por morbosidad, por necesidad. Porque la guerra en el Pacífico iba a exigir más de lo que había exigido hasta ese momento y el país necesitaba saber qué era lo que se estaba pidiendo. Y debajo de todo esto, debajo de los combates en las islas y los desembarcos en el coral y las batallas navales nocturnas, había otra guerra. Una guerra que se libraba en la oscuridad profunda, en el silencio, en los espacios entre el sonido y la superficie. La guerra submarina del Pacífico es quizás el teatro menos narrado de toda la contienda y quizás el más decisivo en su resultado final. Los submarinos americanos, operando desde Pearl Harbor y luego desde Midway y Fremantle en Australia, tenían una misión que en términos estratégicos era simple y en términos de ejecución era una combinación de precisión técnica, aguante nervioso y buena suerte. Hundir los barcos japoneses que abastecían a las fuerzas en las islas y que transportaban el petróleo de las Indias Orientales a los puertos japoneses. Japón era un archipiélago sin recursos energéticos propios significativos.
Todo el petróleo que movía sus barcos y sus aviones y sus tanques venía de fuera. Cruzaba el Pacífico en barcos, y esos barcos podían ser hundidos. El problema con esta misión era técnico antes de ser táctico. Los torpedos americanos al principio de la guerra no funcionaban. No es un eufemismo ni una exageración. Los torpedos Mark 14, el armamento estándar de los submarinos americanos, tenían 3 defectos de diseño independientes que en combinación producían un arma que fallaba en la mayoría de sus disparos o que impactaba sin detonar. Los comandantes de submarinos lo reportaban. El Bureau of Ordnance lo negaba. La burocracia militar tiene sus propias formas de letargo que son letales de maneras distintas pero comparables a las del combate. Pasó más de un año con submarinos haciendo disparos perfectos que no producían explosión y tripulaciones que no podían entender por qué antes de que el problema fuera reconocido oficialmente y resuelto. Cuando los torpedos empezaron a funcionar correctamente, los resultados fueron devastadores. No para los submarinos americanos, para la Marina Mercante japonesa. En 1944 y 1945, los submarinos americanos hundieron más tonelaje japonés que todas las demás fuerzas navales americanas combinadas. Para finales de 1944, Japón había perdido 2/3 de su flota mercante. El petróleo no llegaba, los barcos de guerra no podían moverse, los aviones no podían volar. El imperio que había paralizado el Pacífico con su expansión inicial se estaba quedando literalmente inmóvil por falta de combustible. Pero los submarinos pagaban su propio precio. La vida dentro de un submarino en patrulla de guerra es una de las experiencias más psicológicamente singulares que un ser humano puede tener. Un tubo de metal de entre 60 y 100 metros de largo, sumergido, sin luz natural, sin ventilación adecuada, con temperaturas que en los trópicos pueden superar los 50 grados dentro del casco cuando el sistema de aire acondicionado falla, que fallaba con más frecuencia de lo deseable. 70 u 80 hombres en ese espacio durante patrullas que podían durar 2 meses. Cada inmersión de emergencia con la posibilidad de que las cargas de profundidad japonesas la convirtieran en la última. El sonido de las cargas de profundidad explotando cerca, descrito por los sobrevivientes como un golpe en todo el cuerpo simultáneamente, en los dientes, en el pecho, en los oídos, no solo en los oídos, sino en toda la piel al mismo tiempo. De los 280 submarinos americanos que operaron en el Pacífico durante la guerra, 41 fueron hundidos. Murieron 3.500 hombres en esos submarinos. La tasa de bajas del servicio de submarinos americanos fue la más alta de cualquier rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Eran voluntarios, todos ellos, sabían las probabilidades. Las aceptaban con la misma mezcla de pragmatismo y algo que no es exactamente coraje, sino simplemente la decisión de hacer lo que hay que hacer, que define a los soldados de cualquier bando en cualquier guerra que valga recordarse. Del lado japonés, la guerra submarina tenía una dimensión adicional que todavía hoy provoca debate moral. Los submarinos japoneses hundieron barcos de prisioneros de guerra, los Hell Ships, en los que los japoneses transportaban a sus prisioneros occidentales de los campos de Asia hacia Japón. Los submarinos americanos, que no sabían que los barcos llevaban prisioneros, los hundían. Miles de prisioneros americanos, británicos, australianos, que habían sobrevivido Bataan o Singapur o alguno de los otros desastres del inicio de la guerra, murieron en los barcos hundidos por sus propios aliados, sin que nadie lo supiera, en aguas que no tienen nombre en ningún monumento. Y mientras todo esto ocurría en el mar y en las islas, los japoneses estaban desarrollando algo que ningún ejército moderno había utilizado antes como arma sistemática, y que los estrategas aliados, cuando empezaron a ver los primeros informes, tardaron un tiempo en creer del todo que era lo que era: el kamikaze.
El programa especial de ataque, el Tokotai, fue formalizado en octubre de 1944, aunque ataques suicidas individuales habían ocurrido antes de esa fecha. La idea no era nueva en el contexto del Bushido. Si la muerte en combate era honorable, la muerte que garantizaba la destrucción del enemigo era más honorable todavía. Lo que hizo el almirante Takijiro Onishi, el arquitecto del programa, fue sistematizarla. Convertir lo que era un impulso individual en una táctica coordinada. Entrenar a pilotos jóvenes, muchos de ellos universitarios con meses de vuelo en lugar de años, para una misión que no tenía regreso por diseño y que tenía como único objetivo hacer que el avión y su piloto impactaran en la cubierta de un portaaviones o en la superestructura de un destructor a la máxima velocidad posible. Los efectos eran devastadores en términos físicos. Un avión cargado de combustible y explosivos, pilotado por un hombre que ha aceptado que no habrá maniobra de escape, es un arma difícil de interceptar porque no responde a los mismos estímulos que un avión cuyo piloto prefiere sobrevivir. Un piloto normal, cuando la situación se vuelve imposible, rompe el ataque. Un piloto kamikaze no tiene esa opción en el catálogo. Las defensas aéreas americanas, perfectamente entrenadas para predecir los movimientos de pilotos que intentaban sobrevivir sus ataques, tenían que reaprender ante pilotos que no tenían ese objetivo. Pero el efecto más profundo de los kamikazes no fue físico, fue psicológico. Y no sobre los que atacaban, sino sobre los que eran atacados. Estar en la cubierta de un destructor o de un portaaviones en las aguas de Filipinas u Okinawa y ver aproximarse un avión que no virará, que absorberá todos los impactos que le disparen y seguirá avanzando, que está pilotado por un hombre que ha decidido que el intercambio de su vida por la destrucción de tu barco es un trato que merece hacerse, era algo que producía en los marineros americanos una respuesta que iba más allá del miedo convencional. Era una ruptura en la lógica de la supervivencia, un cortocircuito en los sistemas mentales que normalmente permiten a un soldado funcionar bajo presión, porque esos sistemas asumen que el enemigo también quiere sobrevivir. El comandante Frederick Beckton, al mando del destructor USS Laffey durante el ataque de kamikazes del 16 de abril de 1945, lo describió en su informe de guerra con la sequedad de quien ha procesado algo que todavía no comprende del todo. En el espacio de 80 minutos, nuestro barco fue atacado por 22 aviones, de los cuales 4 impactaron en el casco y 4 más cayeron cerca. Perdimos a 32 hombres. El barco sobrevivió. No tengo una explicación satisfactoria para ninguna de las dos cosas. 1.300 barcos aliados fueron dañados por kamikazes durante la guerra. 474 fueron hundidos. Murieron alrededor de 6.000 marineros americanos y resultaron heridos 16.000. Cifras que son enormes en abstracto y que se vuelven algo diferente cuando uno lee los registros individuales. El USS Bunker Hill, el portaaviones, impactado por 2 kamikazes el 11 de mayo de 1945, 396 muertos en los minutos que siguieron al impacto. El almirante Mark Mitcher, cuyo estado mayor estaba en ese barco, fue sacado de los restos de su camarote empapado en el aceite del avión que había impactado encima de él. Continuó el servicio activo al día siguiente. La pregunta que los estrategas americanos se hacían en ese momento y que se haría cada vez más urgente a medida que la campaña avanzaba hacia las islas principales japonesas era esta. Si los japoneses eran capaces de esto en la defensa de islas que no eran territorio japonés propiamente, si en Peleliu y en Iwo Jima y en Okinawa el costo había sido lo que había sido, ¿qué ocurriría en la invasión del archipiélago japonés? La Operación Downfall era el nombre del plan para la invasión de Japón. La primera fase, la Operación Olympic,
contemplaba el desembarco en Kyushu, la isla más meridional, en noviembre de 1945, con 767.000 hombres en la primera oleada. Los planificadores americanos, basándose en los índices de bajas de Iwo Jima y Okinawa, estimaron entre 250.000 y 1 millón de bajas americanas para toda la campaña de invasión. La Cruz Roja Americana ordenó, en anticipación de la operación, 500.000 de medallas de honor para ser distribuidas durante y después de la invasión. No es un detalle metafórico, es un hecho documentado. 500.000 de medallas de honor. Del lado japonés, el gobierno imperial había comenzado a alarmar a la población civil para resistir la invasión. Las mujeres mayores eran entrenadas con lanzas de bambú. Los niños recibían instrucciones de atacar a los invasores. Los pilotos kamikaze en entrenamiento sumaban 5.000 al momento del fin de la guerra. Las estimaciones japonesas de bajas propias en la defensa de Kyushu oscilaban entre 1 millón y 2 millones de soldados, sin contar civiles. Okinawa fue la demostración de lo que esa lógica producía cuando se aplicaba sin restricciones. La campaña de Okinawa duró 82 días, de abril a junio de 1945, y fue la más costosa en vidas de toda la Guerra del Pacífico. 110.000 soldados japoneses muertos, 110.000, 12.000 marines y soldados americanos muertos, y civiles okinawenses, que no eran ni uno ni lo otro, cuya cifra de muertos sigue siendo debatida hoy entre 80.000 y 150.000, atrapados entre dos ejércitos con lógicas distintas de lo que podía pedírsele a un ser humano en nombre de algo que los dos ejércitos llamaban, cada uno a su manera, el deber. Había japoneses que se rendían en Okinawa, más que en ninguna campaña anterior, lo cual era un cambio pequeño en escala, pero significativo en tendencia. Pero había también los otros, los que lanzaban a los niños okinawenses desde los acantilados antes de saltar ellos mismos, convencidos de que la captura era peor que la muerte y de que ese convencimiento era transferible a quienes no podían aún elegir por sí mismos. El almirante Minoru Ota, comandante de las fuerzas navales japonesas en Okinawa, envió un telegrama a Tokio antes de suicidarse que terminaba con estas palabras: «Con las lágrimas corriendo, informo de estos hechos». Hay una humanidad en esa frase, una grieta en la armadura del deber absoluto, que hace la historia de Okinawa más compleja y más triste que cualquier relato de heroísmo unilateral puede capturar. Y en ese contexto, en la lógica aplastante de lo que una invasión de Japón iba a costar, llegó la mañana del 6 de agosto de 1945. El Enola Gay cruzó el cielo de Hiroshima a las 8:15 de la mañana y soltó una sola bomba. Little Boy. 4 toneladas de uranio 235 que en 43 segundos producirían una explosión equivalente a 15 kilotoneladas de TNT convencional, generarían una temperatura en el punto cero superior a la de la superficie solar y matarían en ese momento y en los meses siguientes a entre 80.000 y 140.000 personas. La mayoría de ellas no eran soldados. La mayoría de ellas eran los habitantes de una ciudad que hasta ese momento había tenido la particularidad de no haber sido bombardeada en la campaña de los B-29, que estaba destruyendo sistemáticamente todas las ciudades industriales japonesas, lo cual la había convertido en el objetivo ideal para que la diferencia fuera medible. 3 días después, Nagasaki, Fat Man, plutonio. Una configuración diferente, una geometría distinta de destrucción, un resultado comparable, entre 40.000 y 80.000 muertos inmediatos. No hay manera honesta de hablar de las bombas atómicas en el contexto de la Guerra del Pacífico sin habitar simultáneamente dos verdades que no se contradicen entre sí, aunque se sientan incompatibles. La primera,
que las bombas mataron a cientos de miles de civiles en segundos, que el sufrimiento de los sobrevivientes, los hibakusha, fue de una naturaleza sin precedente en la historia humana, que las enfermedades por radiación que se desarrollaron en los meses y años siguientes produjeron muertes lentas y dolorosas que ninguna categoría existente de crimen de guerra alcanzaba a clasificar adecuadamente. Eso es cierto. La segunda, que las estimaciones de lo que costaría la invasión de Japón, basadas en los datos duros de Okinawa e Iwo Jima, eran lo que eran. Que los kamikazes seguían siendo entrenados a miles. Que la resistencia civil armada con lanzas de bambú tenía precedentes en la historia japonesa que sus organizadores conocían bien. Que el Consejo de Guerra Supremo japonés, en sus reuniones de julio de 1945, no había llegado a consenso sobre la rendición, que el ala militar del gobierno seguía operando con la misma lógica del Bushido que había producido Guadalcanal y Tarawa y Iwo Jima y Okinawa, llevada ahora al nivel del archipiélago completo. Eso también es cierto. El presidente Truman tomó la decisión con la información que tenía y con la lógica de la guerra tal como la guerra en el Pacífico había definido esa lógica en los 3 años anteriores. Se puede debatir si era la única opción disponible, si un bloqueo total hubiera eventualmente producido la rendición sin invasión ni bombas, si la entrada de la Unión Soviética en el conflicto que ocurrió el 8 de agosto entre las 2 bombas habría cambiado el cálculo japonés suficientemente. Esos debates son legítimos y no tienen resolución consensuada entre los historiadores. Lo que no es debatible es lo que estaba sobre la mesa en agosto de 1945, lo que la Guerra del Pacífico había sido en los 4 años anteriores, y que nadie que tuviera que tomar esa decisión podía ignorar uno sin conocer el otro. Japón firmó la rendición el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, en la bahía de Tokio. El general Douglas MacArthur presidió la ceremonia. Los representantes del gobierno japonés firmaron con la rigidez de quienes ejecutan un protocolo que va en contra de cada instinto que los ha definido durante 40 años. El general Yoshihiro Umesu, representante del ejército imperial, firmó sin mirar a nadie. El ministro de Asuntos Exteriores Mamoru Shigemitsu firmó con la solemnidad de quien entiende exactamente el peso histórico de lo que está haciendo y ha decidido cargarlo sin derrumbarse. MacArthur habló brevemente. Dijo que había llegado el momento de dejar la guerra atrás, de edificar un mundo con dignidad humana y que ese deseo era compartido por todos los hombres en la cubierta de ese barco. Quizás tenía razón. Quizás la dignidad humana era exactamente lo que todos los hombres presentes deseaban en ese momento, los vencedores y los vencidos, los que habían luchado por ella y los que habían luchado contra ella, los que habían definido la dignidad de una manera y los que la habían definido de otra, y los que en el transcurso de 4 años de la guerra más brutal del siglo XX habían visto exactamente los límites de todas las definiciones disponibles. La Guerra del Pacífico costó, en términos globales, entre 30 y 36 millones de vidas. El número es tan grande que el cerebro humano no tiene un sistema de calibración adecuado para procesarlo. 30 millones. Para intentar darle escala, es el equivalente a la población completa de California. Es el equivalente a todos los habitantes de los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria y Portugal sumados. Es una cifra que resume 4 años de lo que ocurre cuando 2 civilizaciones con sistemas de valores radicalmente distintos deciden que el precio que el otro exige para resolver sus diferencias es un precio que pueden pagar. Lo que la Guerra del Pacífico dejó, además de los cementerios en islas que la mayoría de los mapas modernos no incluyen a menos que se busquen específicamente, fue algo más difícil de catalogar. Dejó la pregunta sobre lo que es posible pedirle a un ser humano en nombre de algo más grande que él. El Bushido tenía una respuesta.
La línea de montaje de Detroit tenía otra. El Hibakusha de Hiroshima, que curó sus quemaduras sin saber todavía por qué su pelo seguía cayéndose meses después, tenía quizás la pregunta más honesta de todas, que era simplemente esto: ¿valió la pena? No hay respuesta correcta a esa pregunta. Hay solo la historia de lo que pasó, con toda su brutalidad y toda su complejidad y todas sus grietas donde se asoman la humanidad y el horror por los mismos huecos. Y hay la obligación, para los que no estuvieron ahí, de mirar esa historia con la honestidad que merece. Las islas siguen ahí. El coral de Tarawa sigue ahí, con sus búnkeres todavía visibles si uno sabe dónde mirar. Iron Bottom Sound sigue teniendo sus barcos en el fondo, en el silencio de aguas que no son transparentes, pero que en superficie, en una tarde de calma, tienen el color exacto que uno imaginaría si no supiera lo que hay debajo. Iwo Jima sigue siendo una isla volcánica con arena negra y la bandera americana, la que alzaron los Marines en la foto más famosa de la guerra. Un momento tan cargado de simbolismo que la mitad de las personas que la conocen no saben que los hombres de esa foto no eran los que habían alzado la primera bandera, sino que fue una segunda, más grande, levantada para que un fotógrafo pudiera capturarla. Eso tampoco lo dicen los libros de texto. El mundo que produjo esa guerra, el mundo que encontró en las islas del Pacífico, el lugar donde sus contradicciones más profundas se resolvieron de la manera más cara posible, lleva 80 años intentando procesar lo que aprendió ahí sobre sí mismo. No ha terminado de procesarlo. Probablemente no termina nunca de procesarse ese tipo de información, pero sí puede mirarse con los ojos abiertos, sin la distancia que da la abstracción estratégica ni la comodidad narrativa que da el heroísmo unilateral. Mirar lo que fue. El infierno más improbable de la historia, plantado en el medio del océano más grande de la Tierra, en islas que desde el aire parecen el paraíso y que en el suelo eran exactamente lo contrario. La próxima vez que veas una foto de una palmera sobre arena blanca, ya lo sabes.